Todo el mundo necesita un médico o un abogado, profesores e ingenieros que hagan tu casa. Pero alguien a quien todo el mundo necesita es al agricultor. Y todo el mundo necesita un agricultor por lo menos 3 veces al día. Y si son menos de ahí, posiblemente necesites un médico. Vamos a hacer un resumen de la agricultura en la economía mundial, pero para el que esté en la industria y no sabe nada, y quizás el que está en la industria y sabe mucho, quizás aprenda algo. Empezamos. Hay dos tipos de agricultura: agricultura upstream y agricultura downstream. La agricultura upstream es todo lo que se hace antes de la cosecha y la agricultura downstream es todo lo que se hace luego de la cosecha. El dinero en la agricultura está en la agricultura downstream. La agricultura luego de la cosecha es la que produce la mayoría de los 14.3 trillones de dólares que la agricultura global aportó al Producto Interno Bruto Mundial y que aportó la mayoría del 7.9% de crecimiento en el 2024. El tema con la agricultura downstream es así hoy y ha sido así casi siempre. Básicamente sucede en todos los rubros. Miren, de los 5 o 6 dólares que te vale una taza de café en un Starbucks en prácticamente todo el mundo, el agricultor se lleva 20 centavos de dólar. En esencia es así para todo. Luego de que se produce el insumo agrícola, ya sea un cereal o una fruta, el costo de la transformación es muchísimo más valor agregado en el costo final que lo que se lleva quien produjo el insumo en sí. Pasa lo mismo en el cereal, en el arroz, en el maíz, en el sirope. Medio litro de sirope de pancakes te puede costar 5 dólares. Y de esos 5 dólares, el agricultor que produjo el maíz necesario para hacer ese sirope, a lo sumo 30 o 40 centavos del costo total de ese producto. Lo que les quiero decir es que la gente que comercializa el producto agrícola, el comercializador, no tanto así el agricultor, es el que más dinero se lleva. El crecimiento de la agricultura global se produce básicamente por 4 causas: el crecimiento de la población mundial, la estabilización del comercio mundial antes de las medidas de Donald Trump, las políticas de desarrollo rural europeas y asiáticas, fundamentalmente chinas, y las políticas gubernamentales y protección gubernamental a la producción de cereales en todo el mundo, que es algo que se encuentran en prácticamente todos los países agrícolas del mundo. Aquí tenemos la gráfica de la producción total de granos en todo el mundo que produce el International Grains Council, que es la organización que se encarga de recolectar y recopilar, crear y poner a disposición de todo el mundo la información del mercado agrícola de granos. Y básicamente nos dice que en el 2024 se produjeron unas 2.305 millones de toneladas métricas de granos. Y que la producción total de granos agrícolas, estos son por cierto maíz, trigo, cebada y arroz. Esos son los 4 grandes rubros de producción de granos en el mundo. La alimentación del mundo entero depende de estos grandes 4 cultivos. Y básicamente podemos decir que no ha crecido mucho en los últimos 10 años. En el 2015-2016 la producción total fue de 2.059 millones de toneladas métricas. Se mantuvo prácticamente igual. En el 2016 subió a 2.190 millones de toneladas métricas. Justamente en la pandemia, por ejemplo, no bajó nada en lo absoluto, creció un poco. Y el máximo nivel de producción lo hemos tenido en los últimos 3 años, en donde en el 2021-22 se produjeron 2.293 millones de toneladas métricas. La proyección 2024-2025 son 2.305 millones de toneladas métricas. Esto es algo que ha sido invariable, se ha mantenido igual a pesar de todas las inestabilidades que hemos tenido en la economía mundial luego del COVID. Lo cierto es que este es, irónicamente, un mercado perfecto. Es un mercado perfecto en el sentido de que el mayor productor de arroz produce relativamente poco arroz en comparación con todo lo que se produce en el mundo. Estoy hablando a nivel de empresas. Para uno tener una concepción más segregada de lo que es la producción, más generalizada de lo que es la producción de granos en el mundo, realmente hay que verlo desde el punto de vista de los países, en donde, por ejemplo, con el arroz, que es relevante para el Caribe y la República Dominicana, definitivamente que China es el mayor productor de arroz del mundo. Pero lo que trato de decir es esto: o sea, la producción total de granos se ha mantenido sin grandes variaciones.
Aquí tenemos el gráfico de la producción relativa de granos, en donde el mayor cultivo está definitivamente en el maíz. De los 2.305 millones de toneladas métricas de granos, 34.9% fue maíz, 27.4% fue trigo, 18.3% fue arroz y 14.3% fue soya. La cebada fue un total de 4.9% del total. Sin embargo, lo más interesante que yo me encuentro es cuál es el uso que se le da a la producción total de granos. Y aquí nos encontramos con la primera sorpresa, y es el hecho de que prácticamente la mitad de todos los granos que se producen en el mundo se producen para la alimentación animal de ganado. Estamos hablando de 1.047 millones de toneladas métricas de grano para darle a los animales. Y solamente 774 millones de toneladas métricas es para consumo humano. Dígase que el gran negocio de la producción agrícola y de grano del mundo viene para el consumo animal. Por último, tenemos el uso industrial de granos con un total en el 2024 de 394 millones de toneladas métricas. Y aquí es que viene todo, los extractos de aceites de maíz, de trigo, de cebada, que se utilizan para la coproducción de insumos químicos. El International Grains Council tiene un índice agrícola que recoge los precios de los principales cereales en el mundo, recoge la cotización de los principales cereales en los mercados agrícolas financieros. El Grains and Oilseeds Index, el GOI, básicamente representa muy bien cuál es el movimiento promedio que tiene el trigo, el maíz, la cebada y la soya, pero no lo hace bien con el arroz. Con el arroz hay una división incluso contracíclica. El índice va por un lado y el precio promedio del arroz va por el otro. Y eso se debe a que los principales países productores de arroz en el mundo son asiáticos. Y los países productores como China, como la India, controlan la cantidad de arroz que sus empresas pueden vender en los mercados internacionales. ¿Por qué? El concepto bajo el cual se administra y se desarrolla la política pública china e hindú para la exportación de granos es que primero se suple el consumo interno y luego, con lo que queda de la producción total, se suple el consumo interno, y si queda, entonces eso se vende en los mercados internacionales. Pero lo más importante es suplir el consumo local. Ok, esto es importante para que puedan entender lo siguiente, y es que China se retiró su producción de arroz del mercado internacional. Lo hicieron pandemia 2021, 2022, principios del 2023. Esto es lo que se ve en esta gráfica, en donde el Grains and Oilseeds Index se separa, hace un delta hacia arriba, mientras que el mercado de arroz en el mundo mantuvo sus precios. Incluso los llegó a bajar en medio de serias complicaciones geopolíticas como la guerra en Ucrania. Que Ucrania es uno de los países productores de granos más importantes del mundo. Aquí tenemos la tabla con la contabilidad de la producción internacional mundial de granos. Entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a explicar en qué consiste cada cuenta para que luego ustedes puedan hacer sus propios análisis. Los opening stocks es con cuánto stock de granos se empezó un año determinado, que es lo mismo que decir con cuánto stock de granos empezó enero en este año, que realmente no se vendió en diciembre del año pasado. Esos son los opening stocks. La producción es cuánto granos se produjo en toneladas métricas en ese año. Las importaciones es el total de importaciones en millones de toneladas métricas que todos los países importaron de otros países. La disponibilidad total es la suma de los opening stocks más la producción total de ese año. Food es el volumen total de la producción de granos que fue consumida a seres humanos. Fed es el consumo total de granos que fue dirigido a animales. Industrial es la cantidad total de granos que se dedicó a la industria química orgánica. Other son otros tipos de usos que tienen una altísima variación entre uno y otro, pero al final son empresas que lo compran que compran granos y para hacer sustratos y otras cosas que no necesariamente son para
la industria química. Es una plétora de usos diferentes. Total consumption o consumo total es la suma de cuánto se fue en comida humana, cuánto se fue en comida animal, el uso industrial más el otros. Las exportaciones es el total de toneladas métricas de granos que todos los países en su conjunto vendieron a otros países mediante los mercados internacionales. Y por último, los ending stocks. ¿Cuánto de la producción que hubo en ese año quedó en almacén? Entonces nos llevamos varias instrucciones interesantes de esto. Lo primero es que la producción, de la producción total de granos, la mayoría, casi un 50%, se va al consumo animal para producir una porción de carne, una unidad de carne. Se necesitan 16 unidades de granos. Y eso es algo extraordinariamente importante porque nos permite estimar cuántas libras de maíz o de soya o de trigo se necesita para producir una libra de carne de res, ¿no? Para esto es que funciona. También tenemos el hecho para el trigo, la cebada, la soya y el maíz. Estos grandes mercados mercantiles internacionales fueron muy golpeados por la disrupción del COVID-19 en los últimos 5 años, pero también por la guerra en Ucrania. Y aprendimos que el mercado internacional de arroz tiene sus dinámicas diferentes, que son contracíclicas, se comportan de manera diferente a cómo se comporta el trigo, el arroz, la cebada y el maíz. Completamente diferente porque es producida por países asiáticos que no tienen una apertura tan grande a los mercados internacionales como si lo tienen los países que dominan la producción de los otros 3 tipos de granos, que son europeos y Estados Unidos y Canadá. Y ahí lo vamos a dejar por esta entrega, en donde otras próximas entregas que van a estar saliendo en los próximos días, vamos a hablar de los fertilizantes, cómo se aplican y de cómo se utilizan. Vamos a hablar del mercado exportador dominicano y vamos a hablar de la tecnología agrícola nueva que tenemos a disposición de todo el mundo. Entonces, esto es una microserie, por llamarlo de alguna forma, en donde ha habido mucho research para poder llegar a estas conclusiones y en donde yo espero que esto haya sido de utilidad. Mi nombre es Eriden Estrella. Para mí es un placer poder hacer esto con ustedes. Y cuiden a su familia, porque nadie lo va a hacer por ustedes. Hasta la próxima.